Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María Carolina de Austria. Ella fue una archiduquesa austriaca que se acabaría convirtiendo en princesa heredera consorte de Sajonia, pero desgraciadamente no pudo cumplir con sus obligaciones maritales, al ser una mujer un tanto delicada de salud, que sufría de constantes y violentos ataques de epilepsia. Esta biografía es realizada por petición de Elisa Araneda, Scuti Eli, Mark, Diana Monroy y Andrea Díaz. María Carolina Fernanda Teresa Josefina Demetria de Habsburgo-Lorena y de Borbón, dos Sicilias, nació el 8 de abril de 1801 en el Palacio Imperial de Hofburg, en Viena, en Austria, en el Sacro Imperio Romano Germánico. Fue hija del emperador Francisco II del Sacro Imperio Romano Germánico y de la segunda esposa de este, la emperatriz María Teresa de Borbón, dos Sicilias. El matrimonio tuvo 12 hijos en común, siendo María Carolina la octava de sus vástagos. Cuando nació, la archiduquesa recibió el mismo nombre que una de sus hermanas mayores, la cual falleció con tan solo 9 meses de vida, recibiendo así ambas el mismo nombre en honor a su abuela materna, la reina consorte de Nápoles y de Sicilia, María Carolina de Austria. La archiduquesa, al igual que muchos de sus hermanos, fue una niña un tanto delicada que enfermaba con mucha facilidad, además de sufrir de epilepsia. Según se cree, la debilidad de María Carolina y de sus hermanos fue causada por la endogamia que practicaba su familia. Sus padres eran primos hermanos, además de que descendía de una serie de familias que llevaban casándose entre parientes cercanos durante muchas generaciones, algo que ocasionó que con el paso del tiempo los descendientes de estas familias fuesen niños cada vez más débiles y delicados que morían a una edad prematura. Pero gracias a la gran fertilidad de su familia, algunos de estos niños lograban llegar a edad adulta, mientras que otros se iban quedando por el camino. En el año 1807, su madre, la emperatriz María Teresa, falleció a causa de su último parto, casándose así su padre en terceras nupcias con otra prima suya, la emperatriz María Luisa de Austria Este, un casamiento del que no nacería ningún hijo. La nueva esposa de su padre se mostró como una madrastra atenta y cariñosa pese a su corta edad, mostrando un profundo afecto hacia sus hijastros, quienes a su vez eran sus primos. María Carolina, al igual que sus hermanas, recibió una exquisita pero estricta educación basada en matemáticas, literatura, ciencias naturales, geografía, historia, labores domésticas, filosofía, dibujo, música, danza, religión e idiomas, destacando especialmente la archiduquesa en dibujo, conservándose de ella una serie de bocetos y de acuarelas que demuestran su notable talento artístico. Pese a ser la hija de un emperador, ella y sus hermanas recibieron una crianza basada en el sentido del deber, la piedad, la caridad y una estricta disciplina, además de que los hermanos se criaron dentro de un hogar armonioso y muy culto. La infancia de María Carolina estaría marcada por las guerras napoleónicas que se vivieron por aquel entonces, siendo la ciudad de Viena invadida por las tropas francesas en el año 1809, viéndose la familia imperial obligada a abandonar dicha ciudad ante el avance francés para refugiarse en el castillo de Buda, en Hungría, un lugar demasiado frío y húmedo que no se encontraba en ese momento en buenas condiciones, sufriendo así María Carolina, varios de sus hermanos y su madrastra de ataques de tos y de estados febriles durante su estancia en dicho castillo.
Tras el regreso de la familia imperial a Viena, la archiduquesa volvería a su anterior vida, continuando así con su educación dentro de la corte austríaca. María Carolina sería descrita en su tiempo como una joven bonachona que no tenía maldad alguna. Ella no sería considerada como una gran belleza, pero su rostro reflejaba inocencia y serenidad, siendo vista como una muchacha dulce, modesta y amable. En el año 1816 falleció su madrastra, la emperatriz María Luisa, casándose así su padre en terceras nupcias con la emperatriz Carolina Augusta de Baviera, un matrimonio del que tampoco nacerían más hijos, aunque su nueva madrastra también se mostraría como una mujer afectuosa y cercana con sus hijastros. Pese a sufrir ataques epilépticos y tener una mala salud, se decidió buscarle un buen casamiento a la archiduquesa, quedando así comprometida con el príncipe Federico Augusto de Sajonia, quien era hijo de los príncipes Maximiliano de Sajonia y Carolina de Borbón-Parma, siendo sobrino del rey Federico Augusto I de Sajonia. El 26 de septiembre de 1819 se celebró la boda por poderes de los prometidos en la ciudad de Viena. Después, María Carolina partió hacia Sajonia para casarse de manera oficial con Federico Augusto, celebrándose así su boda el 7 de octubre de aquel mismo año, a su llegada a la ciudad de Dresde. Para entonces, ella tenía 18 años de edad en el momento de la unión, y él 22. María Carolina se instaló en la corte sajona tras convertirse en princesa consorte de Sajonia, pero su estancia en dicho reino no fue del todo feliz. Ella añoraría mucho su vida en la corte austríaca y no tenía demasiada afinidad con su marido Federico Augusto, compartiendo tan solo con este la pasión que ambos sentían por el arte, siendo su marido otro talentoso dibujante. De este matrimonio no nacieron hijos. Su marido no mostraba interés por intimar con ella. Además, María Carolina cada vez se vería más afectada por los ataques epilépticos que sufría, los cuales cada vez eran más seguidos y largos. Necesitaba unos cuantos días para recuperarse. Por esta razón, se cree que ambos príncipes tan solo llegaron a compartir el mismo lecho en contadas ocasiones. Ante esta situación, su marido empezó a hacer su vida por su cuenta, iniciándose una serie de aventuras amorosas con distintas damas, naciendo así fruto de uno de estos romances un hijo ilegítimo llamado Theodor Ulrich, quien llegaría a ser músico. María Carolina se mostraría muy triste ante su situación matrimonial, y el nacimiento de este niño le dolería bastante, sintiéndose muy culpable de no poder intimar ni darle hijos a su marido por sus problemas de salud. En el año 1827, el tío de su marido, el rey Federico Augusto I, falleció, y como éste no tenía hijos varones, el trono sajón pasó a uno de los hermanos del difunto, el rey Antonio I de Sajonia. Como el nuevo gobernante tampoco tenía hijos para el momento de su subida al trono, en un principio su suegro, el príncipe Maximiliano, empezó a ser considerado como el futuro sucesor del trono sajón, pero en el año 1830 se vería obligado a renunciar a sus derechos sucesorios a favor de su hijo Federico Augusto, a causa de una revolución, debido a que el pueblo se negaba a seguir siendo gobernado por un monarca de avanzada edad y preferían un rey más joven. Así que ante esta situación, el marido de María Carolina fue reconocido oficialmente como el heredero del trono sajón. Pese a convertirse en la nueva princesa heredera consorte de Sajonia, ella no pudo asistir a la ceremonia que se celebró en honor al matrimonio por su reciente nombramiento como príncipes herederos, debido a que se estaba recuperando de un ataque epiléptico
bastante fuerte que había sufrido pocos días antes. María Carolina cada vez se vería más afectada por la epilepsia, sufriendo de ataques más seguidos y fuertes que le provocaban un gran sufrimiento y de los que le costaba recuperarse muchísimo, encontrándose cada día más cansada, debilitada y desanimada, viéndose obligada a vivir prácticamente recluida y apartada de la corte. Finalmente, la princesa acabaría falleciendo a causa de las fuertes convulsiones que sufrió durante su último ataque epiléptico, muriendo el 22 de mayo de 1832 a los 31 años de edad en el castillo de Pillnitz, en Dresde, en el reino de Sajonia. Tras producirse su muerte, su marido se acabaría casando con la reina María Ana de Baviera, pero de este matrimonio no nacieron hijos, y 4 años después se acabaría convirtiendo en rey de Sajonia bajo el nombre de Federico Augusto II, pero dicho monarca acabaría falleciendo años después a causa de un accidente, tras recibir la coz de un caballo en la cabeza. Los restos mortales de María Carolina descansan en la Catedral de la Santísima Trinidad de Dresde, en Alemania. No hay mucho más que decir sobre María Carolina. Ella fue una archiduquesa austriaca que por desgracia tuvo una salud muy delicada, además de que sufrió durante toda su vida de constantes ataques epilépticos que se fueron agudizando con el tiempo, siendo estos cada vez más seguidos y violentos, quedándose así la princesa realmente debilitada con cada uno de ellos, aparte de que al ser tan seguidos no podía recuperarse bien de los ataques, llegando a estar muy cansada, débil y desanimada hacia el final de su vida. Incluso estos ataques afectaron a su vida matrimonial, ya que no pudo cumplir con sus obligaciones maritales, algo que también la entristeció mucho, pasando sus años finales de vida aislada en su propio castillo, permaneciendo así alejada de la corte sajona. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María Carolina de Austria. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que todos los que pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Al inicio solo he mencionado a las 5 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de La Rosa, Martín Tello, Silvia Cristina Monroy, Irene Azuaje, Ángel Ernesto Talavera y tu patrón. Y con esto me despido. Hasta la próxima.